establecer que nuestro Señor es soberano, que nuestro Señor está sentado en su trono alto y sublime, que no hay nada que puede pasar aquí en la tierra sin que Dios lo permita. Y lo comento porque el año pasado yo me cansé de escuchar el temor y que el temor y que el temor. Llegó un momento donde yo dije, nada más falta que le hagamos un nicho y pongamos el ídolo del temor y nos doblemos ante él. Por eso es que quiero decir, nuestro Dios es Rey poderoso. Amén. Y una de las maneras en que Israel peleaba la batalla era a través de la alabanza. Y eso es una de nuestras armas, aunque no voy a hablar de ellas. El otro punto que quiero establecer es que hay un mundo espiritual. Nos guste o no nos guste, no lo podemos ver, pero aquí ahorita hay una guerra espiritual. Ahorita están los ángeles guerreros del Señor peleando contra potestades o contra huestes de maldad o con alguna otra cosa. Existe un mundo espiritual. Y el tercer punto que quiero establecer es que cuando nacemos de nuevo, ¿qué creen? El Señor nos da la bienvenida a esa guerra espiritual, nos guste o no nos guste. Y el apóstol Pablo algo que hizo es que dentro de sus muchos consejos que nos dio, es que nos habló de guerra espiritual, nos habló de que somos militantes para con el Señor. Entonces, más que hablar del temor, yo quise hablar de perfeccionados en su amor. Y la palabra de Dios nos dice, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Primera de Juan 4:18. Y el comentario que venía era, la persona no ha comprendido realmente el amor de Dios. Esa persona que tiene temor es porque realmente no hemos comprendido el amor de Dios. Ahora, el temor es una emoción como cualquiera de las emociones que podemos tener. La tristeza, el amor, y yo les puedo asegurar que podemos orar, podemos guerrear, pero el temor nunca se va a ir. Es muy diferente a vivir en temor o a vivir atemorizados. Ahora, algo importante que debemos de saber es que Dios nos creó con emociones. Entonces, el temor o miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro o pasado. Es una falsa evidencia que aparenta ser real. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Y aquí puse parientes del temor, como es la ansiedad, como es el miedo, la preocupación, el pavor, la inseguridad, la negatividad, son parientes del temor. Y no sé ustedes si tengan, por todo lo que pasamos el año pasado, no sé si tengan algún familiar o alguna amiga que pasó por COVID, y una de las secuelas del COVID es la ansiedad, o es el miedo, o es el temor. En cuanto sienten que no pueden respirar, las palpitaciones empiezan a subir bastante. Entonces, si tú tienes alguna persona o alguna amiga o familiar que haya pasado por eso, por favor, préstale atención. No se está haciendo, realmente es lo que pasa. Les voy a platicar una anécdota bien rápido. Un temor irreal que tuve, pero que se hizo real.
yo soñaba constantemente que se me caían las pestañas o que alguien las cortaba. O sea, era tan real mi sueño que me levantaba al baño para verme si todavía tenía mis pestañas o me hacía así. Cuando mi hija cumplió 15 años, me puse pestañas postizas. Entonces, pero yo sentía que traía unos abanicos. Y pasándose la fiesta que le hicimos, no me aguanté ahí para que me las quitaran, me las empecé como a arrancar. ¿Y qué creen que me pasó? Me quedé como la águila calva. Y el temor, así como dice Job, ¿verdad? Me aconteció lo que tanto tenía, me pasó eso. Entonces, aunque no son, desde mi perspectiva, no es real el temor que tiene mi esposa, por ejemplo, mi esposo, mi hijo, para la otra persona es algo tan real como que tengo 5 dedos en esta mano. Entonces hay que prestar atención, hay que prestarnos atención y escucharnos qué es lo que estamos pensando. Ahora, el temor es un arma letal que usa Satanás para destruir las almas de toda la humanidad. El temor produce inseguridad, angustia, ansiedad, depresión, produce suicidio, tristeza, depresión, pensamientos suicidas, dependencia, remordimiento, culpabilidad, nos paraliza y trae enfermedades físicas y enfermedades mentales. El enemigo tiene un ejército que vamos a ver más al rato de que se compone ese ejército, bien organizado para mandar sus acechanzas, engaños, ideas, artimañas, argumentos. Afecta nuestro sistema nervioso, que es el centro del equilibrio de nuestro organismo. El cerebro queda dañado y no percibe la realidad en su debida dimensión, porque una vez escuché a un doctor que decía que un libro, Emociones Tóxicas, no recuerdo el nombre del autor en este momento, pero él hablaba que cuando pasamos por una situación traumática, el cerebro suelta un químico y ese químico como que se adhiere a la pared del cerebro. Entonces, aunque no pases esa misma situación, era el argumento de este doctor, aunque no pases esa misma situación y pases algo similar, al momento que, o sea, la otra situación fue 10, esta es menos 1, pero tu cerebro no lo va a entender así, él va a soltar ese químico y vas a volver a sentir esas mismas reacciones. La persona no es que esté loca, es simple y sencillamente que está pasando, aunque no es real, está pasando por algo que está recordando su cerebro. Su amígdala reacciona de una manera exagerada, arruina a la gente y la lleva a una condición de dependencia absoluta al enemigo o a la muerte. Paraliza a los individuos, los anula. Los sentimientos y emociones equivocadas que despierta el miedo puede enfermarnos, se liberan toxinas fatales en el cuerpo. Ahora, los diferentes miedos o temores que podemos tener: fracaso laboral, fracaso sentimental, social, podemos tener temor a la enfermedad. Puedo ser una persona sana, pero mi amiga me platica que le pasó algo y tiene hipotiroidismo, y yo al rato me platica sus síntomas y mañana yo voy a andar con esos mismos síntomas: dolor físico y mental, tiene temor a la muerte, a lo desconocido, temor a la oscuridad, a los animales, en fin, es una lista continua de esos temores. Ahora, los orígenes del temor. El primero de ellos, pueden sacar otras listas. Estas fueron las que yo sentí de parte de Dios, que es la desobediencia a Dios. Y el origen del temor, el primer lugar donde encontramos la palabra miedo, es precisamente en Génesis. El Señor dio una instrucción, se la dio a Adán, no se la dio a Eva.
Ojo, ojo varones, también ojo mujeres. Génesis 2:16 dice: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol. Entonces se recibe esa información, pero yo sé que todos conocen la palabra de Dios y ya saben que viene la serpiente, que era el animal más astuto que estaba en el jardín. Viene y le dice a Eva: oye, que mira, que Dios te dijo, que no sé qué. Y luego ya Eva hasta le inventa, las mujeres las mujeres fuera de aquí, nosotros no, ¿verdad? Le echamos de nuestra cosecha, y sí, dijo que no comiera, no lo tocáramos, y bla, bla, bla. Entonces come, y luego ahí le lleva al marido, y el marido come. Entonces dice Génesis 3:10, dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. ¿Y recuerdan? Bueno, aquí viene, ¿qué hicieron? Se escondieron, y luego fueron y pusieron hojas y se vistieron con eso. Y saben que a veces eso es lo que hacemos los hijos de Dios. La regamos, y en lugar de ir con el Padre, nos escondemos y luego a ver cómo la arreglo. No, pues me siento mal, pero no le hace. No necesitamos hacernos esas hojas, porque aquí nosotros también sabemos que el Señor proveyó esa vestimenta. Pero quiero hacer énfasis en que el Señor quería que tuviéramos la identidad que ellos tuvieron Adán y Eva. Ellos tenían la vida perfecta, pero sin embargo, por un engaño que escuchó Eva, pues estamos todos aquí escuchando de eso. Deuteronomio 28, también aquí relacionado con la bendición. Todos conocemos Deuteronomio 28, nos encanta. Lo que a veces no nos gusta es que el primer versículo dice: acontecerá que si escucharas, y luego vienen 10 versículos, bendiciones. ¿Alguno de ustedes ha leído todas las maldiciones? No las lees y así como que dices: ay, nanita, ay, nanita. Bueno, consecuencias de la desobediencia, y lo dice el Señor: pero si no obedecieres, 53 versículos del castigo que da el Señor. Y dice el versículo 65: y mientras vivas en esas naciones no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y llenos de ansiedad. Y yo sé que nosotros conocemos del Señor, y a lo mejor podemos decir: no, pues la gracia del Señor. El pueblo de Israel conoció al Señor, escucharon su voz y siguieron desobedeciendo. Tu vida estará siempre en peligro, tendrás miedo de día y de noche, y nunca estarás seguro. Será tanto el miedo que tendrás y tales cosas que verás, que por la mañana dirás: ojalá que fuere de noche, y por la noche dirás: ojalá que fuere de día. Otro origen del temor es la falta de confianza en Dios. O sea, que no tenemos fe, pero no le creemos todo al Señor. Y ahorita Edna, en parte de su alabanza, nos habló algo de la fe, que independientemente de cómo estemos, nos mantengamos parados en la fe. Aun y cuando hayamos visto milagros en nuestra vida, se nos olvida la fidelidad de Dios hacia nosotros, y esa falta de confianza contribuye a que vivamos en temor. O sea, conocemos la palabra de Dios, pero no la creemos, por lo tanto no caminamos en medio de esa palabra que Dios nos ha dado. El último punto es la rebeldía. Es esa actitud desafiante que se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Y nosotros sabemos quién fue el primero que originó ese tema. Y para hablar de estos dos puntos, una historia que me impactó fue la historia de los 12 espías. El Señor le dijo a Moisés que enviara líderes, hombres en autoridad,
Cuando leí yo eso dije, wow, eran líderes, o sea, eran principales de las diferentes tribus de su casa. No eran personas que tenían poquito tiempo en el Señor o que vieron ahí la caravana, nosotros vamos a seguir ahí a ver qué onda traen ellos. No, eran líderes. Eso me llamó la atención porque vemos la historia. Los mandan. Esto fue algo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera, no fue porque Moisés lo quiso hacer. El reporte de los 10 espías es: no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. ¿De qué nos habla ahí? De temor, de personas negativas. Y eso es lo que trae el temor, la desobediencia y el no creerle al Señor. La tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. La rebeldía, la desobediencia y el temor estaban siendo contagiadas a toda la congregación de Israel. Y esa noche lloraron, se amargaron, murmuraron. Otra cosa que trae esta situación, el temor negativo los había envuelto por falta de confianza en Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Viene un poquito más adelante, pero el temor nos lleva a murmurar. ¿Por qué no? Empezaron a murmurar esto. ¿Por qué nos trajo el Señor a este país? ¿Por qué me trajo el Señor a Estados Unidos si ni siquiera tengo documentos y siempre tengo que andarme cuidando de las trocas verdes? ¿Por qué me cambié de trabajo si estaba bien a gusto en mi otro trabajo tan cómoda? Y aquí tengo que aprender cosas nuevas. ¿Por qué me cambié de escuela? A las jovencitas hay una mínima. ¿Por qué me cambié de escuela? ¿Por qué me cambié de carrera? Porque yo sé que ya estás en la universidad. ¿Por qué me cambié de carrera? Esto está más difícil. No me sirve. ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué me compré este carro que se descompone y se descompone? ¿Por qué empecé una empresa si ni siquiera sabía nada de esto? ¿Les pasa o estoy exagerando? Ahora, lo que ellos estaban haciendo es que ya le estaban echando la culpa al Señor. La rebeldía y el temor nos ciega y nos hace ver gigantes donde no lo hay. A lo mejor es, si te cambiaste de trabajo y tienes más cosas que hacer, pero velo en la dimensión de que lo ve Dios, el Señor. Y este es tu problema. El reporte de Josué y Caleb: se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar, escuchen bien esto, que el Señor los graba en su corazón, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como agua. Y vean esto que dice: pero no se rebelen contra el Señor. Fíjense lo que estaba diciendo Josué: no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja. ¿Quién nos protege a nosotros? Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios poderoso, Dios de toda la tierra. Él es nuestro Shaddai. Él es quien te formó desde que estabas en el vientre de tu madre. Él fue el que desde antes de que tu papá y tu mamá estuvieran ahí juntitos, de que, como dice la Biblia, antes de que se conocieran, Dios ya tenía planes para ti. Dios tenía planes para ti. No debemos más bien, porque el temor a veces nos gana. No debemos temer. Seamos así como Josué y Caleb. ¿Saben qué hicieron ellos? Cuando vieron a la multitud todo lo que estaban haciendo, se desgarraron su ropa de dolor por lo que la gente estaba murmurando. Dice: ¿hasta dónde? Y luego el versículo 11 dice nuestro Dios, dice: ¿hasta dónde va a seguir menospreciándome este pueblo? Eso fue lo que
el Señor. Y no dudo que a veces lo diga de nosotros: ¿hasta cuándo este pueblo va a dudar de mí? ¿Hasta cuándo este pueblo va a entender que di la vida de mi hijo por amor a ellos? ¿Hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho entre ellos. Y yo creo que si alguien ha visto milagros de parte del Señor, fue el pueblo de Israel. Luego la tribu de Judá, o bueno, los judíos, cuando estuvo el Señor Jesús aquí, también vieron milagros. Ninguno de ellos verá la tierra que prometía a sus antepasados. Ninguno de ellos. Y saben que hay un versículo que me llamó mucho la atención. Viene en Apocalipsis, si no me equivoco, es en el capítulo 20, la lista de las personas que no van a entrar a la presencia del Señor. ¿Saben por cuál pecado empieza? Dice: los cobardes, todos los que no van a entrar a la presencia del Señor, empieza por el cobarde. El cobarde. Ahora, yo sé que aquí no hay cobardes, porque todos hemos sido limpiados por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El verdadero temor es honrar a Dios. Y nos dice Eclesiastés, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el dolor que tenemos, ese es el deber que tenemos todos. Y sabes que yo estoy completamente segura. Yo le platicaba a Lili que estas 2 semanas estuve experimentando lo que iba a compartir. De hecho, hace 8 días me habla mi hermana y me dice: es mi Pepe Grillo. Me dice: ay, mija, ¿cómo has estado? Y no sé qué. Y ya le digo yo: sabes que he estado batallando con cansancio y etcétera. No, pues que cuídate, te estás tomando tu medicamento. Sí, religiosamente. Y luego ya me dice: ¿qué estás haciendo? Y ya le empezó a decir: no, pues todo tranquilo, etcétera, etcétera. Y luego, ¿saben qué me dice? ¿Qué me pregunta? ¿No estarás pasando por una batalla espiritual? Y yo así: ¿ah? ¿Ah? Entonces ya le comenté que estábamos orando por este taller y etcétera. Entonces, todos los días tenemos una lucha espiritual, pero sabemos en quién confiamos y tenemos que pelearla a través de Él. Me gustaría que cerraran sus ojos, por favor. Yo sé que el Señor te ha hablado de hacer o no hacer, que dejes alguna situación, que cambies algún estilo de vida, pero ya tu corazón está tan inclinado a esa situación que has dicho: no, yo quiero seguir adelante. Sabes que este es un momento en el que te voy a pedir que le digas al Señor: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame esa área donde yo he estado sintiendo temor. No sé si alguno de ustedes pasó por COVID y está pasando por esas angustias, esas palpitaciones, ese temor que de repente viene y te invade, que sientes que vas caminando y como que un aire sube y recorre todo tu cuerpo. Yo te pido, antes de que sigamos en la siguiente parte, que le pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor, perdóname si porque te he desobedecido. Perdóname, Padre, porque he sido rebelde y he dudado de lo que tú dices en tu palabra. Perdóname, Señor. Sabes que yo te invito que le pidamos al Señor tener esa actitud como la que tuvo Josué y Caleb, que se dolieron por lo que ellos estaban viendo. Padre, yo te pido que a cada uno de tus hijos, Señor, toca sus corazones, Padre. Trae a su mente, Señor, esas áreas, Padre,
temor, Señor, no el temor santo que debemos de tener a ti, pero el temor, Señor, que me encadena y que me ancla. Perdóname, Padre, perdóname, y trae en mí una actitud, Señor, un arrepentimiento genuino, Señor, y que pueda caminar en ese arrepentimiento, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Me puedes decir la hora? Porque le moví a mi celular y... ¿Cómo pelear la batalla? Porque hay un versículo que tiene como 6 meses, me encantó cuando el Señor me lo puso así con letras grandotas. Hechos 20:27 nos dice Pablo: porque no he oído el anunciarlos todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios quiere que sepamos, el Señor se lo reveló a Pablo. Y en esa parte más abajo en los versículos les exhorta Pablo a los pastores de Efeso que cuidaran a la grey que tenían a su cargo, porque esa grey había valido precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero hablar bien rápidamente sobre 3 aspectos también de consejos que nos da Pablo. El combate espiritual del Hijo de Dios. Número 1, vestir la armadura de Dios. Pablo nos aconseja que usemos toda la armadura de Dios. El punto número 2 es conocer el enemigo y sus acechanzas. Y aquí Pablo nos llama a los creyentes a entrar en la guerra espiritual. Él simplemente la anuncia como es un hecho que vamos a tener guerra espiritual, o batalla espiritual, o conflicto, como ustedes le quieran llamar. Conocer la estrategia. Pablo nos declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual: el vestir la armadura del Señor. Y aquí nos dice que nos fortalezcamos, que en griego es hacerse fuerte en el Señor. Y eso también nos hablaba un poquito el canto, uno de los cantos de Edna. Nuestra batalla no es de nosotros. La vestidura, esa que vemos en la fotografía, la armadura del Señor, no es de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fortalecernos en el Señor, y consiste en que sea la fuerza del Señor la que actúe en nosotros y a través de nosotros para enfrentar las luchas de cada día. Las luchas espirituales necesitamos hacerlas en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza que el Señor otorga a sus hijos para enfrentar esas batallas espirituales. El segundo punto es conocer al enemigo y sus acechanzas. Efesios 6:12 nos dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y saben que lo curioso es que en el capítulo 5 Pablo nos habla sobre el amor entre los esposos, el amor entre el hijo y los padres, el amor de cómo comportarnos si somos jefes, cómo comportarnos si somos empleados. Pasa al capítulo 6 y nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y luego nos habla, curiosamente, luego nos habla de esto. Luego, ¿qué es un principado? En griego es sarge, son entes espirituales que dominan las mentes de las personas por medio de argumentos, ideas. Un ejemplo es cómo piensa un ateo, cómo piensa un homosexual, cómo piensa un drogadicto. Entonces, esta manera de que tiene la mente dominada, tú vas y le compartes la palabra y ellos te van a dar ese argumento, porque hay un dominio espiritual. Cuando vemos dentro de la iglesia personas que están batallando con alguna situación, tiene esta influencia. Potestades, en griego es exousia, que son entes espirituales que tienen influencia en la mente de las personas. Ejemplo, Marx, Aristóteles, por un lado,
Todavía ahorita hay libros de ellos. En las universidades todavía estudian a esas personas y ellos tienen influencia. Entonces, por eso vemos jóvenes, nuestros hijos. Me acuerdo cuando mi hija entró a la universidad, le doy gracias a Dios porque uno de los chicos de la iglesia donde vamos le dijo: ¿sabes qué? Ten cuidado porque te van a llenar de filosofía y que la psicología y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera, ella ya iba con ese conocimiento porque son personas con mucha influencia. Ahora, vemos la otra influencia, Pablo y Pedro. ¿Quién tiene la influencia de Pablo y Pedro? Es una influencia que nos habla de vida, que nos habla de amor. Entonces, nosotros queremos derribar esas potestades que hay en esas mentes como de personas que influyen, como Marx o Aristóteles. La otra son los gobernadores, son entes espirituales que controlan y manipulan no solo la mente de las personas a través de filosofías, pensamientos vanos, sino que también controlan las voluntades y por lo tanto la conducta de la gente. Ellos no pueden resistir ese dominio, control e influencia. Las huestes espirituales de maldad son los ejércitos de espíritu de maldad, depravación que insinúan con engaños, perversión de todo tipo. Por eso cuando venimos a los pies del Señor y nos damos cuenta, empezamos a resistir sin darnos cuenta que es una batalla. Empezamos a resistir porque venimos y conocemos la sangre de Cristo se derramó por amor a ti. El Señor dice que Él te ha hecho libre, Él te compró con precio de sangre. Lleva contigo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Venimos y empezamos a resistir. Y claro, el enemigo pues también empieza a actuar en otras áreas, ¿verdad? Hasta encontrar, a ver dónde puede encontrar una rendijita. Estos espíritus pululan en los aires. Si Dios nos abriera los ojos espirituales, podríamos ver la guerra espiritual que hay en los aires. Por eso nos dice Pablo que nos pongamos toda la armadura de Dios para que estemos firmes contra las asechanzas del enemigo. El tercer punto es conocer la estrategia, pero no luchamos con los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan. El contexto en el cual Pablo nos habla eso es que lo estaban acusando que en cartas era una persona muy, muy dura, pero cuando estaba en persona era muy fuerte. Y la verdad es que yo dije, wow, o sea, lo estaban atacando en pocas palabras. Entonces, aunque Pablo no habló sobre el temor, había una situación. Entonces, aquí es algo muy importante. ¿Qué debo de hacer para la destrucción de fortalezas, como la fortaleza del temor y cualquier otra fortaleza que tengamos en nuestra mente? En este contexto, fortaleza en este contexto son los malos pensamientos y las percepciones, las cuales contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Yo te voy a pedir, cuando tengas esos pensamientos que vayan contrario a lo que Dios dice, Dios no me ama. ¿De dónde viene ese pensamiento? No viene del Espíritu de Dios. Dios permitió que me pasara eso. Dios no viene de parte del Espíritu de Dios. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. El hábito de la manera de pensar carnal es una verdadera fortaleza. De manera obstinada se arraiga en el corazón y la mente y colorea todas nuestras acciones y manera de pensar. Es difícil en dejar ir la forma de pensar que valora las cosas y los caminos de este mundo, pero el poder del Todopoderoso, el poder de nuestro Dios puede destruir esas fortalezas.
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las maneras carnales y mundanas de la manera de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente y métodos de Dios. Todo lo que dice Dios en su palabra son ideas que Dios le habló a los profetas, a los apóstoles, para que nos la transmitieran. Y este es parte del consejo que Pablo nos daba. Dice, estos quieren debatir con Dios diciendo que tiene una mejor manera. Estos se exaltan a sí mismos contra el conocimiento de Dios. Se tienen como que son más inteligentes. Y quiero leer este comentario. Dice, pues nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne. Y nada se opone más a su gracia que la habilidad natural del hombre. Y yo los invito a que nos humillemos y doblemos rodilla y le digamos al Señor, Señor, esos talentos que tú me diste, aún ese conocimiento que tú me has dado, esa habilidad que tú me has dado, la someto delante de ti. La someto delante de ti. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando empecemos a pensar de esa forma carnal, debemos detener nuestros pensamientos. Dios no me ama, lo detengo. No viene de Dios. ¿De quién viene? El enemigo. Llevo cautivo este pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Viene tu hija y te da permiso para irse. No, porque te va a pasar algo y ahí hay gente muy mala, y luego si te vas de viaje y te vas a ir en antros. Ese pensamiento no viene de Dios, es temor. Y el temor va a estar, pero el Señor lo que no quiere es que vivamos en temor, que vivamos una vida atemorizada y que ese temor te detenga de donde Dios quiere llevarte. No quieres tú que ese temor te detenga. Tú y yo queremos que el Señor cumpla cada uno de los propósitos para el cual nos habló. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Y aquí nos habla un poquito de la situación que estaba pasando Pablo en una de las iglesias. Pero fíjese este punto, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Señor quiere que nuestra obediencia la perfeccionemos. Ahora, no estoy hablando de que seamos perfectos, porque les tengo una muy mala noticia. Nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar eso. Entonces, no queremos eso. Y quiero finalizar con esta oración de Pablo. Efesios 6:18, nada más leo esa oración. Dice, oro que Dios les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quien con su rica y gloriosa herencia también nos bendijo con su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que amamos, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernadores, o sea, todo lo que hablamos, todo ese rollo, Jesús está por encima de ellos. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernadores, autoridades o poderes o dominios o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y algo que venció Cristo fue la muerte. Por eso tenemos la esperanza de vida. Por eso el amor a Dios, cuando vivimos en esta oración, estamos dentro de ese temor a Dios que nos lleva a obedecerlo, que nos lleva a amarlo, que nos lleva a amar su palabra, a buscar su palabra.